Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las que estén conectadas en este momento a este espacio. Bienvenidas a Conexión Novaventa. La conexión del día de hoy tiene como tema se me fue el tema. Ser cuidador, protección planeada. No sé si ya todas tendrán los fascículos. Si no los tienen, por favor, pídanselo a la gerente de zona. Empiecen a solicitarlo a su gerente para que puedan tener el contenido de todas las TweetCan. Vamos a hablar un poquitico de lo que vimos en la conexión pasada. La conexión pasada hablamos de delegar con amor, donde aprendimos cómo debemos de manejar situaciones no solo de negocio, sino con nuestra familia, para poder liberar nuestro tiempo, poder hacer otras cosas y que podamos tener una armonía como en ese desarrollo integral que nosotros pretendemos con las mamás líderes, que no solamente sea de negocios, sino también en su vida personal. Y para nuestro tema de hoy tenemos dos grandes invitadas que en un momento les daremos paso para que ellas se presenten y las conozcamos un poquito más. Hoy el tema de ser cuidador va a estar enfocado hacia dos líneas. Una, hacia las personas que que realmente no tienen la capacidad de cuidarse por sí solos, como decir bebés o niños muy menores o adultos muy mayores, pero también tendremos personas que no se pueden valer por sí mismas porque se encuentran en un estado de discapacidad como tal. Tienen una deficiencia en salud que no les permite que ellos por sí solos se valgan. Miraremos entonces miraremos el tema por estas dos vías y también ahondaremos mucho en ese concepto de qué es ser un cuidador. Para que empecemos de pronto a fluir un poquitico en el tema, me gustaría que las personas que estén conectadas nos cuenten por el chat a quién cuidan, qué persona tienen a cargo, sea hijo, hermano, abuelo, lo que sea, para que nos vayan contando y vamos entendiendo un poquitico ese término de ser cuidador. Y les doy paso a nuestras invitadas para que se presenten y vamos construyendo ese concepto de ser cuidador. Bueno, muy buenas tardes. Para las que no me conocen, mi nombre es Lina María Anaya, soy trabajadora social igual que Beatriz, ya casi magíster en temas de desarrollo humano. Actualmente ya llevo un buen tiempo aquí con Novaventa como proveedora en todos los temas de acompañamiento al plan de liderazgo de emprendimiento para las mamás líderes. Con algunas nos hemos visto en procesos de formación personalizados, en la TweetCan pasada, y entonces hoy la idea es compartir este tema de cuidadores que es tan valioso. Por eso, así como María se los dijo, nos interesa saber, Angie, que ojalá les pida si nos pueden contar ustedes a quién cuidan. ¿Será que cuidan de sí mismas, de un hijo, de quién cuidarán? Queremos que nos cuenten para así saber. Entonces, esa soy yo, Lina. Entonces te doy paso, Beatriz, a ti. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran en línea. Mi nombre es Beatriz Elena Rico, soy trabajadora social, especialista en promoción y comunicación en salud. Trabajo con la IPS Universitaria Clínica León 13 Medellín, donde en la política de seguridad del paciente y como programa de responsabilidad tenemos un programa de cuidadores familiares que estamos realizando y que venimos capacitando durante 2013 hasta el momento. Muchas gracias. Gracias, Beatriz y Lina. En este momento pues les doy de nuevo la bienvenida a este espacio. La metodología, ¿cómo será? Nosotros para poder entender y comprender un poco más este tema, que ahorita hacíamos una reflexión mientras que conversábamos, yo creo que todos en la familia hemos pasado por una situación donde tenemos que cuidar a alguien o estar al cuidado de una persona, sea porque hay un bebé nuevo en la familia, porque está el abuelo de mucha edad o porque realmente tenemos a alguien con un estado de discapacidad o con una enfermedad puntual. Entonces lo que vamos a hacer es que Beatriz y Lina nos van a responder 4 preguntas. Te las voy a decir, Angie, para que de pronto las vamos colocando en el chat. Vamos a trabajar la primera, que se llama ¿qué ocurre cuando una persona asume la responsabilidad de cuidar a otro? Angie, me hace señitas para decirte la siguiente. La segunda que trabajaremos es cómo se impacta la cotidianidad del cuidador. La tercera, cómo planear el cuidado. Y la cuarta
el ser cuidador, ¿cómo impacta el negocio de una mamá líder Novaventa? De lo ¿A quién cuidan? Alguien, Ángela Caicedo, nos cuenta que la mayoría de las mamás líderes del grupo cuidan a sus hijos. Eso fue lo que nos compartió. Excelente. Muchas ¿Y te han gracias. saludado de alguna otra zona o solo? Sí, Lina, la zona 235 y la zona 678 ya hicieron presencia en la tweet bueno. Cam. Pues bienvenidas. Bienvenidas. Entonces, como les contaba, la dinámica va a ser que ellas dos desde su experiencia y conocimiento nos van a contar de qué se tratan estas 4 preguntas. Lo que esperamos es que vayan interactuando en el chat. Si nos quieren aportar algo referente a lo que estamos conversando, o si tienen una duda muy puntual, que también nos la cuenten para que alguna de las dos, dependiendo del foco que tenemos, sea desde la parte pues como familiar como tal, si tenemos a alguien para cuidar o ya en el tema pues de salud también, y que ya nos vayan resolviendo pues como las preguntas. Entonces, primero, no sé, cuéntenos qué es ser un cuidador, cómo se define ese concepto de ser un cuidador. Pues en esta primera parte de contexto, si hablamos de Beatriz, de estas mamás con las que trabajamos nosotros, para ellas el tema de cuidador se centra en mamás que tienen hijos relativamente pequeños o adolescentes. Entonces les implica muchas veces un cuidado de que la mitad de su tiempo casi lo dedican a la atención de esa. Otro tema tenemos otra población que es significativa, digamos que por eso se hace esta labor, y son abuelas jóvenes, porque tú sabes que el tema de fenómeno de abuelas jóvenes está ahí, y son abuelas cuidadoras, pero el tema es que cuidan a niños con situaciones especiales. Ahí es donde tú nos vas a dar, yo creo que muchas luces. Y está otra cuidadora súper significativa que creo que quizás puede no ser tan visible para nuestro negocio, ahí hablo de Novaventa como nuestro negocio, y es la cuidadora de la pareja. Tenemos algunas de nuestras mamás que tienen a sus parejas, esposos con situaciones difíciles, que eso digamos que tú nos vas a ayudar a entenderlo un poco más, y cuidan de ellos. Entonces digamos que hay una gama interesante ya para que tú nos ayudes a definir. Esa es la realidad, si yo te hablo de lo que hemos encontrado, para que tú nos ayudes a identificar y les podamos contar a ellas, ¿será que esto que estamos encontrando es ser cuidador o hay más? Para que tú nos ayudes a entenderlo. Esta es la realidad de nuestras mujeres. Ok. Sí, yo pienso que la pregunta que ustedes hacen de que cómo debe asumir pues un cuidador o qué es un cuidador puede ser cualquier persona, desde hasta menores de edad, porque hemos encontrado hasta menores de edad cuidando una persona o enferma, o cuidando un menor de edad, o cuidando a sus abuelitos, como también una persona mayor. Generalmente los cuidadores, lamentablemente, los disponen a personas que no tienen nada que hacer, digámoslo así, por decir algo, a la viuda que está en la casa, o a la que está separada, o a la persona que es la que se quedó en la familia, que nunca se casó. Entonces toda la familia empieza a asignarle ese papel de cuidador a esta persona, y deja de pronto la responsabilidad que tiene que tener toda la familia frente a ese cuidado. Entonces, por eso es muy importante que el cuidador puede ser cualquiera. Entonces, por eso todos debemos de estar preparados. Siempre insistimos en que los menores no deben ser cuidadores por las diferentes dificultades que puedan presentar. Entonces, es muy importante reforzar eso. Les hicimos la solicitud que nos contaran a quién cuidan, lo cual nos van a ir contando en el chat para nosotros ir entendiendo un poquito también esa realidad que tienen nuestras mamás líderes, gerentes de zona, todo el público que esté conectado. Y estamos con la definición del concepto de ser cuidador. Entonces retomemos de pronto, Lina y Beatriz, cuál es ese concepto que es ser cuidador, porque Beatriz estaba finalizando ahorita con algo que me llamó mucho la atención antes de que empezaran los problemas de comunicación, es que ser cuidador puede ser cualquiera, y uno cuando le dicen ser cuidador, uno espera que sea una persona de cierta edad, que tenga ciertas características, y con lo que tú nos estás contando, cualquiera puede estar en la condición de ser cuidador. Angie, ¿cómo vamos para que les pregunte si nos están viendo y escuchando bien? Muy bien, perfecto. Entonces,
yo le voy a contar a Beatriz nuevamente y para que las mamás y las gerentes si nos están siguiendo, contarte la realidad de estas mujeres, nuestras mujeres de Nova Venta. Y tú desde ahí nos vamos a dar elementos, porque es cierto, me gustó esa reflexión que nos dejaste, y ser cuidador no es una profesión, no es un rol, es una condición que te llegó el día que menos lo esperaste. Un día te llamaron y te dijeron vente y ahí empezó tu rol de cuidador, ya es el día que uno no lo sabe. Nuestras mamás, entonces el primer elemento de ser cuidador está en ser mamás de hijos pequeños, hijos adolescentes. En el tema, mujeres nos pueden ir escribiendo cómo van viendo el audio, si nos están escuchando bien, si tenemos que repetir lo que estamos diciendo. Angie nos hace la ceñita porque nos interesa que haya una buena transmisión. Entonces les estaba diciendo que la primera categoría que tenemos es una mujer que tiene hijos pequeños, es decir, una mujer que queda en embarazo, tiene 2 hijos pequeños que tiene, entonces no tiene tiempo, sino medio tiempo para hacer su otra labor de tener su negocio, ¿ya? Entonces ella es cuidadora porque tiene una pareja proveedora, entonces ella asume el rol de cuidadora. Tenemos otra que es compleja porque es ser cuidador de adolescentes, que creo que eso daría para otro tema bien interesante, y porque es el adolescente que entra en una crisis y es como que ella retornara otra vez a tener un bebé y hay que estar pendiente si llegó, si llamó, y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué no viniste a la reunión? No, es que si lo dejo salir. Entonces mamás que son cuidadoras de adolescentes. El otro son mujeres ya de edad, no tan de tan gran edad, pero que dicen, no, es que como usted está ahí, ese negocio usted parece como que lo hace desde la casa, vienen y le dejan a la persona con una enfermedad o con una situación de salud. Y la otra tipología que tenemos son personas que cuidan a sus parejas, que dicen, no, a mí me gusta este negocio porque mi esposo tuvo un accidente, tiene cierta situación o ya tiene cierta edad y lo tengo que manejar. Entonces ayúdanos a entender si todos estos roles que hacen nuestras mamás desde ya son cuidadoras, o que lo que nos estabas contando antes que se cortara, ¿qué ocurre ahí? ¿O será que un hijo es cuidador? ¿O quiénes son cuidadores? Si esta es la realidad de nuestras mamás. Sí, lo que les estaba comentando ahora, cuidador puede ser cualquier persona, de cualquier edad. Tenemos cuidadores de menores de edad, tenemos cuidadores adultos mayores, tenemos cuidadores empleadas domésticas que están asignadas a cuidar una persona, que están dedicadas y por ello le pagan. Tenemos cuidadores vecinos. Es muy particular que las redes sociales se activan muchísimo como cuidadores, personas que viven solas, que son pensionadas y que no tienen quien los cuide. Entonces el vecino asume el papel de cuidador. Entonces mira que tenemos mucho, o sea, para ser cuidador no es un especialista, no es una enfermera profesional, no. Es cualquier persona que en cualquier momento, como tú decías, nos llega. Cierto, yo puedo estar muy bien en este momento, pero poder tener un accidente o mi esposo o mi hijo, y en cualquier momento tengo que ejercer ese rol de cuidador. Entonces ninguno en cualquier momento está preparado, pero precisamente nosotros damos algunos elementos que les pueden servir para que ustedes asuman ese rol de cuidador. Puede ser en la parte de salud, con una condición de salud, o puede ser como tú decías, un bebé o un adolescente o un esposo que está con una discapacidad, que pasa muchísimo, sobre todo en nuestro país, donde tenemos que los roles de cuidadores los están ejerciendo niñas de 12 años, porque las mamás tienen que trabajar y las dejan con los otros hermanos menores. Entonces mira que asumen unos roles de mamá, de cuidadoras de su abuelo que está enfermo y postrado en una cama, y les toca asumirlo. La idea es que reforzamos y decimos que estos menores de edad no deben estar asumiendo ese papel. Bueno, entonces ya hemos hablado del concepto de ser cuidador, ya desde 2 puntos de vista, desde un punto de vista de salud o estar realmente en un estado de discapacidad, y también desde la parte familiar, cuando tenemos a alguien a cargo que no se puede valer por sí mismo. Yo creo que ahora vamos entrando un poquitico en resolver las preguntas, ¿qué les parece? Ok. Entonces vamos a entrar en la primera pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Ahí nos están Listo. viendo bien? Bueno, Lina y Beatriz, cuéntanos un poquito sobre qué ocurre cuando una persona asume la responsabilidad de cuidar a otra. Bueno, entonces yo más que todo me voy a centrar en el marco de lo que es la realidad de
las mamás de Nueva Venta, y tú, Beatriz, nos ayudas yo te a ayudo como entender. La mamá entra en su negocio como piénsate, una mujer emprendedora, ya, una mujer que decide generar ingresos. Ella venía de un rol de cuidar a todo el mundo, pero desde ya te di una pista, no se cuida a sí misma. ¿Listo? Entonces ella viene en ese rol y empieza a meterse en su negocio, a involucrarse y a ver que ya el tiempo no le daba. Pero adicional, como tú lo decías ahora, si nos alcanzaron a escuchar, eran mujeres que, ay no, ella es la que está haciendo otras cosas, habían tenido un montón de responsabilidades y comienzan a ser cuidadoras de un montón de situaciones, pero también quieren ser emprendedoras. Entonces, ¿qué ocurre en esa realidad? Algunas con sus parejas, como ya lo dijimos, quizás con alguna situación difícil, o con lo que tú decías, ay no, como ella la desocupadita o la ama de casa, que eso es un mito que tenemos, tienen personas en situaciones difíciles. ¿Qué ocurre, Beatriz, ahí retomando nuestra pregunta, cuando en una familia una mujer empieza en ese rol de generar ingresos, pero descubre que era cuidadora? Porque es que uno no descubre que es cuidador, sino después que se lo empiezan a contar. ¿Qué ocurre ahí? ¿Uno cómo descubre que es un cuidador? Bueno, generalmente cuando uno está mirando y empieza a asumir esa responsabilidad de cuidador, empiezan a generarse como digamos, unas actitudes, digámoslo así, que deja uno de asumir como ciertas responsabilidades que uno tenía normalmente. Esa es una de las cosas. Si antes yo salía a bailar, salía a hacer compras de mercado, salía a hacer gimnasia, ya en ese momento cuando empiezo a asumir ese cuidado, ya no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Porque dejo de asumir esas responsabilidades. Otra es el aislamiento social. El aislamiento social empieza a asumirse porque entonces, como yo tengo esa responsabilidad y ese rol de cuidador, entonces si tengo un esposo ya no puedo salir a bailar, ya no puedo ir de paseo, ya no puedo hacer actividades sociales que hacía porque mi responsabilidad es cuidar, ¿cierto? Otra es el descuido en el aspecto personal, ese se ve muchísimo y en las mujeres que ustedes tienen que son emprendedoras, este aspecto es muy importante porque cuando yo estoy vendiendo un producto, como son ellas que tienen su revista, la están ofreciendo, esa parte física, ese aspecto personal es muy importante, porque la gente se fija mucho, aunque no lo pensemos, se fija mucho en eso. Entonces, lo que tú decías ahora... Qué pena, Beatriz, yo te hago una anotación en ese punto, porque Beatriz nos está contando un poco es sobre la mamá empresaria, o sea, la que está en el catálogo como tal. Pero si nosotros vamos a nuestra realidad como gerente de zona, como mamá líder, como empleado de Nueva Venta, también nos va a afectar a nosotros, porque claro, nosotros empezamos a ser desplazados por esa situación y tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el caso puntual de nuestras mamás líderes, ellas son las que buscan esas personas que venden, entre comillas, nuestro catálogo. Entonces tampoco pueden descuidar su aspecto físico, porque al fin y al cabo es el primer contacto que Nueva Venta tiene con las mamás empresarias. Eso es, y eso es muy importante. Cuando asumen ese papel de cuidador, tienden a relajarse muchísimo. Ya no se cepillan su cabello, su parte física ya no les provoca, porque empiezan como esa responsabilidad hacia ese cuidador que se dedican totalmente. Entonces yo quiero hacerlo todo por él, pero por mí nada. Entonces, eso es lo que no podemos asumir. Empiezan también en estas responsabilidades de ser cuidador, los temores de cómo voy a hacer para cuidar a esa persona, cómo lo voy a hacer, quién me va a ayudar, ¿sí? Si es un paciente, por decir algo, un familiar que sale con una traqueostomía, que son las que tienen acá en la parte, que les abren esta partecita acá para poder respirar, la gente le da mucho temor, ¿cómo lo voy a hacer? En mi casa, los temores a asumir la parte física del hogar, eso es muy importante, porque dicen, ¿cómo me lo llevo si está discapacitado? ¿Dónde lo voy a acostar? ¿Sí? ¿Qué tipo de cama voy a usar para ese cuidado? No me lo llevo de la clínica porque en la clínica tiene una cama ortopédica, pero hay muchas oportunidades que tiene la gente y es en muchas ciudades del país, yo hablo por Medellín y hay muchos lugares
sitios donde les alquilan las camas ortopédicas, donde les alquilan las sillas, donde les alquilan las muletas, ¿cierto? Porque eso es importante, que ayuda a ese cuidado y a que la persona y el cuidador minimice esos miedos que tiene de asumir ese rol. Otra de las cosas es la alimentación. Es muy importante que cuando empiezo a asumir esa responsabilidad de cuidar, no descuidar la alimentación del cuidador. Siempre hablo del cuidador porque el paciente o de la persona que yo estoy cuidando lo tengo claro, pero como cuidador descuido esa parte alimentaria. Entonces ahí es donde empiezan, y hemos tenido casos de lo que hemos manejado, de que el cuidador hay que hospitalizarlo igual que el paciente, porque tienen mucho riesgo de enfermar. Bueno, muy bien. Angie, ¿hay alguna participación o alguna pregunta que podamos leer? Si tienen alguna pregunta en Por torno. ahora, tenemos participación de muchas mamás líderes que se encuentran reunidas. Les pedimos que nos sigan compartiendo sus fotos. La zona 678 presente, la zona 220, la región 14, varias personas nos han compartido sus fotos. Les pedimos que también nos compartan sus dudas para que las personas aquí nos puedan ir respondiendo. Gracias, Lini. Gracias. Muy bien, entonces yo creo que podemos como caminar en los aspectos que Beatriz nos hace transitar, para ahora transitar al tema de cuando es un cuidador no en situación de enfermedad. Entonces hay una mujer que decide casarse con un hombre, el amor los lleva a casarse y el amor los lleva a tener un hijo. Pero es un tema que trabajamos y se llama la corresponsabilidad. De ahí inicia, Beatriz, un pecado que tenemos en nuestras mamás líderes, y es que no han desarrollado la corresponsabilidad. Ellas ya están generando ingresos, ellas también aportan al hogar, pero al parecer todas las labores del hogar recaen sobre ellos, y si hay que cuidar a alguien más, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de hijos, todavía no se ha dado ese equilibrio, y sí tenemos agotamientos, síndromes de mamás ya quemadas por el tema de labores de hogar. Tenemos ya que estas mamás vienen en agotamiento, pero hay un agotamiento que me preocupa mucho y que he evidenciado pues como en el trabajo con ellas, y es agotamiento emocional. Ahora yo quiero que tú de pronto nos cuentes desde tu experiencia eso, cómo se vive o qué va a ocurrir en un cuidador cuando eso se da, porque yo te cuento que las mamás entonces se desgastan porque están en el proceso del aprendizaje inicial de un bebé, están en el proceso de un adolescente que consume o creen que consume y no saben cómo hacerlo, pero lo tienen que cuidar, y cómo hacerlo, o peor aún, voy a decir algo que es de esas cosas que dice, ay, pero ¿por qué lo dijo? Cuidando al marido. Sí. Ay, que es que para dónde se me fue, que no sé qué. Sí. Entonces la mujer mantiene una tensión sin, digamos que sin librarse de ella, y no diciéndole, venga, a ver, señor, compadre, cómplice, amigo. Lo que ocurre es que usted y yo hicimos este hogar juntos, y la verdad es que esto que tiene que ver llamado hijos es de los dos, no porque yo tenga un negocio que pueda hacer desde la casa, que eso es ojalá un mito que pudiéramos comenzar a romper, no quiere decir que no tiene responsabilidad, esa no. Y hay, mira, hay abuelas jóvenes, yo te contaba, que están cuidando, le digo, pero ¿por qué no fuiste al encuentro? ¿Por qué no te conectaste a la tica? No, es que tenía que ir a recoger mis nietos al colegio. Entonces esas mujeres, y le digo, no, y usted no sabe lo peor, es que yo sufro de las piernas. O sea, hay un desconocimiento sobre que el cuidador es desocupado, y creo que ahí habrá todo un tema por explorar. Angie. Sí, quería contarles que Olga Jazmín Niño nos comparte lo siguiente: la clave es planear nuestro tiempo sin descuidar a nuestros hijos y esposo. Muy bien, planear el tiempo. Beatriz, ayúdanos a entender qué ocurre, porque pareciera que eso no se percibe. ¿Qué ocurre cuando un cuidador empieza a tener desgaste emocional y psicológico? ¿Qué cosas o qué pistas nos puedes dar para que las mamás sepan? Porque te aseguro que si no es el 70, el 80% de las mamás líderes de 90 son cuidadoras. Sí. Entonces, cuéntenos para que ellas puedan, por aquí hay una parte muy emocional, por acá no se preocupen si escuchan ruidos, está la gente muy feliz. Entonces, ¿es qué ocurre en eso, Beatriz? Sí, para que ellas tengan pistas y digan, a mí me ha estado pasando, entonces no sé. Mira, las mujeres que trabajamos
que tenemos que hacer doble función porque generalmente se piensa, y sobre todo en las que ustedes tienen como mujeres emprendedoras, porque a pesar de que trabajan desde casa, todos tenemos doble función. Entonces esto nos va generando un agotamiento y ese cuidado que ellas ejercen sobre sus hijos, sobre su esposo, como tú dices, máximo si de pronto tienen una persona enferma en casa, que tienen también que cuidar, que es otra responsabilidad. Tenemos las mascotas. La gente que tiene en sus casas mascotas, a veces no tienen hijos, pero tienen una mascota y esa mascota les hace una exigencia que es el cuidado permanente hacia esa mascota. Entonces empieza un desgaste emocional y vemos cómo generalmente en el cuidador se genera el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es aquel síndrome que empieza a generar en las personas un decaimiento físico, irascibilidad, o sea, las personas se vuelven irascibles por cualquier cosa, no duermen bien, fatiga. Las personas permanecen acostadas encima de una silla, encima de un mueble, porque están tan cansadas, tan agotadas que no tienen esa facilidad. Se presenta el estrés permanente que ellas tienen. Esa parte emocional va afectando y va afectando las relaciones entre la pareja, entre los miembros de la familia. La dinámica familiar de un grupo de estos empieza a generar un distanciamiento, digámoslo así, hay un descontrol, hay unos cambios de roles ahí, porque esa parte emocional la afecta tanto a esa persona y a ese cuidador que ya otras personas tienen que asumir otros roles. Entonces ahí es donde vemos cómo ese cansancio y esa fatiga se va dando en ese cuidador. Por eso es importante que se les dan algunos trucos, digámoslo así, para que las personas cuando van empezando a sentir este síndrome, empiecen a hacer otras actividades que vayan minimizando ese cansancio, esa fatiga, que ese síndrome de burnout empiece como a cambiar. Y es la gente empezar a hacerse masajes. Si yo no tengo con qué pagar un masaje, la gente que está afiliada a las cajas de compensación, digámoslo así, pueden utilizar esos servicios. Allá dan masajes gratuitos. En las salas de belleza, algunas salas de belleza que tienen programas de responsabilidad social, ellos están haciendo y proporcionan esos masajes gratis para que la gente se haga este tipo de cosas. Lo que yo siempre he dicho, cuando uno está triste, está ansioso, está eso, visite un salón de belleza para que te pongan contenta, te contemplen, te arreglen las uñas, te hagan un manicure y te masajeen los brazos, las manos. Ese tipo de cosas son importantísimos porque te van a minimizar un poquito todas estas ansiedades, esas angustias que te está proporcionando ese cuidado, ese cuidado que tú estás ejerciendo con ese paciente o con esa persona que tú tienes en casa. Porque yo creo, ¿sabes qué estaba pensando, María y Beatriz? Y para las que están conectadas, quisiera proponerles, Angie, un ejercicio que van a escribir, si es posible, en el chat, que nos puedan compartir a quién cuidan y quién les ayudan a cuidar a esa persona. Es decir, yo cuido a mis hijos y a mí me ayuda nadie. Yo cuido a mis hijos y a mí me ayuda mi esposo. Yo cuido mi hermana. Ajá. Yo cuido a mi perrito. Eso. Y no, lo cuido yo solo. Es decir, a quién cuida. Ahorita Beatriz, mientras esperábamos, voy a contar aquí el chismecito que ella me decía. Ya los hijos de Beatriz son grandes y ya se va a ir. Entonces la pregunta es, Beatriz, hagámosla entre nosotros. Beatriz, ¿tú a quién tienes que cuidar hoy? Tú. Yo pienso que cuando uno generalmente dice que no tengo a quién cuidar, pero hay una parte muy importante, que es cuidarme a mí misma. Cierto, es cuidarme a mí misma, o sea, es no descuidarme yo. Ustedes saben que todos los seres humanos vamos empezando a escalar necesidades. Entonces, cuando yo voy empezando a tener mis necesidades básicas satisfechas, como es la vivienda, es el alimento, es una cantidad de necesidades básicas, vienen otras necesidades que son las que llamamos las espirituales, que es muy importante empezar a hacer enriquecimiento espiritual. No es religioso, ni me va metido ante cualquier religión, sino que es espiritual, es cuando yo empiezo a crecer como persona, a enriquecerme como persona, a mirar estos temas que me ayudan a mí cada día a crecer como grupo familiar. Entonces eso va empezando a leer un libro bueno, adecuado, que me ayude. Cuando yo estoy cuidando a un paciente, cuando estoy cuidando a un niño, cuando estoy cuidando a un adulto mayor en casa, yo no tengo que sentarme a mirarlo.
Yo puedo sentarme y leerle un libro agradable a esa persona que estoy cuidando. Yo puedo tener una canción y escucharla. Yo puedo sentarme a escribir. Hay gente que tiene una capacidad poética y la puede desarrollar en un momento cuando está cuidando a una persona. Tengo una experiencia de una niña que tengo cuidadora en la clínica, que fue cuidadora y fue capacitada, y ella tuvo 2 enfermos, que fue su mamá, que estaba de 50 años y le dio un cáncer y la estaba cuidando, se le murió en todo ese proceso, luego viene el abuelo que le tocó cuidarlo, y a raíz de esa necesidad que ella tuvo, empezó a escribir un libro sobre cómo ella cuidaba a su paciente, las necesidades que le vinieron, emocionales, sociales. Entonces es muy importante, y las personas que cuidan deben también acudir a las redes sociales. Lo que tú decías ahorita, no soy sola yo la que tengo que hacer mis responsabilidades en casa, tengo que aprender a delegar en otras personas, que hay otras personas que también lo hacen bien. Muy bien, Angie, ¿hay alguna participación de...? Listo, María, ¿tú a quién cuidas? Yo a quien cuido, yo creo que a mis mascotas. Yo quería hacer un aporte con algo que decía Beatriz cuando ella se refiere a redes sociales. En nuestro negocio lo llamamos la red de apoyo. Okay. Para que de pronto no vamos a generar una confusión, Sí, porque redes sociales están más enfocadas como a este tipo a este tipo de espacios, o Facebook, pues WhatsApp, toda esa parte. Yo creo que yo cuido a mis mascotas y es verdad, me devengan, ahorita cuando hablaban ustedes del tema, me devengan mucho tiempo. Hay que estar pendientes, como un niño que no se vale por sí mismo y yo tengo que estar al cuidado. Si no les doy la comida, si no los baño, si no los saco, siempre tienen que depender de mí. ¿Saben por qué se los pregunto? Angie, tú que estás allá, no la ven, Angie, ¿tú a quién tienes que cuidar o quién cuidas tú? Ya que no, tú puedes ser la voz para que nos cuentes tú a quién cuidas. Pues yo cuido a todos los que están a mi lado, a mis papás, a mis hermanos, los cuido, a mi esposo, estoy pues como ahí pendiente de todo el mundo. Muy bien, resulta que en uno de los ejercicios que hicimos con las mamás, nos dimos cuenta y dijeron, ay, yo no cuido a mi esposo, se me olvidó, yo asumí que como él lo tenía ahí toda la vida. Entonces llega un momento, que es lo que estábamos hablando con Beatriz, que ocurre el nido vacío y ya los hijos se tienen que ir, y si esa persona no se cuidó, es un tema importante, clave. ¿Para qué quería como empezar a rondar por ahí por estos temas y que Beatriz se me adelantó? Y es, para ser médico se necesita hacer una carrera, para ser comunicador, en fin, para tantas profesiones, pero hay una nueva profesión que está ahí, una nueva forma, ser cuidador. ¿Y saben qué? Para ser cuidador, esa es la pregunta para que construyamos entre las tres. ¿Cuál es el perfil, digamos pues? ¿Cuáles son las herramientas? Porque yo venía preguntándome, ¿será que nuestras mamás están preparadas para eso? Dale, Angie. Bueno, Linis, quiero compartir pues y con todas ustedes la respuesta de Rubí Milena Vázquez, que dice que cuida a sus hijos y que la ayuda el esposo. Entonces pues es una realidad que viven todas nuestras mamás. Además, Vivis nos dice, yo cuido a mi hijo y me ayuda a mi esposito. Muy bien. Súper bien. Entonces es cuando a uno, digamos que uno dice, no, yo puedo, que es lo que muchas niñas pueden estar viendo, no, cualquier mujer puede ser mamá, no, tranquilo, eso de cuidar al abuelo o a la abuela es fácil. No, la pregunta es, cuando la vida nos lleve a ser cuidadores, yo estoy preparado, y por eso quería llegar a lo emocional. Miren, un cuidador tiene que estar muy bien estructurado, bien alimentado, tranquilo. ¿Será que yo tengo los recursos? Porque a veces uno, si no tiene los recursos, puede hacer pasar mal a ese niño. Claro, hay una cosa muy importante, y es cuando uno quiere que cuide a alguien, a un enfermo, hay una cosa que es muy importante y a tener en cuenta, y es, no mandemos al mal geniado a que cuide a ese paciente, no mandemos al que hace la mala cara, porque es que a veces es lamentable, o al que critica, o al que siempre es una persona indiscreta que vaya a cuidar a esa persona, porque generalmente son las personas que antes, en vez de mejorar a esa persona que están cuidando, la van a afectar más. Entonces eso no es como lo correcto ni lo que debemos hacer. Lo que tú decías, que nos debemos preparar para cuidar, claro, no es lo mismo cuidar a una persona de tercera edad a cuidar un niño, a cuidar un adolescente, a cuidar un bebé,
a cuidar. Tú decías que tú cuidabas tu mascota. Todo el mundo no está preparado para cuidar una mascota. Tú ves que hay gente que le desplaza todo ese afecto y todo ese cariño a una mascota, como hay otros que no. Hay otros que es con el pie, con la palabra, con la mirada, con el rechazo del saludo hacia la mascota. Entonces mira que desde ahí empezamos a ser seres humanos, cuando empezamos a hacer ese trato afectivo hacia esas personas. Entonces sí tenemos que estar preparados. Por eso decimos, las mamás se fatigan demasiado, porque es que las mamás tienen que cuidar al esposo que tiene una edad y un temperamento, al hijo mayor que tiene otra edad, al adolescente que se comporta de otra manera, al niño que está en etapa escolar donde ella tiene que desplazar toda su energía para poder hacer ese manejo escolar y ayudar en sus tareas diarias. Entonces mira que es una cantidad de funciones y roles que tiene una mamá, que es la que está haciendo como el papel principal y como cuidadora principal en un hogar. Entonces es ahí donde tenemos todos que tener la mirada hacia ella. A mí me preocupa muchísimo cuando llega ahora que estamos cerca al Día de la Madre, que todo el mundo se va hacia la casa de la mamá, pero entonces no es a que la mamá descanse, sino al contrario, la mamá es la que tiene que cocinarle a todos, tiene que hacer. No, hagamos que la mamá ese día todos lleven. Hay una cosa que es muy importante y es que cada uno se reparte y se distribuya lo que tiene que llevar, y eso hace parte que la gente y la familia esté más cohesionada, la gente se comunique mucho mejor, compartan. Eso ayuda a que haya un cuidado. Cuando tenemos ese tipo de cuidados, ustedes ven que siempre dejamos entonces a una sola persona que vaya a la clínica a cuidar a esa persona. Nunca le damos o un pasaje o el dinero para que esa persona se alimente allá, la dejamos solita. Entonces hacemos mucho fuerza, reforzamos mucho esa parte de que la familia esté ahí en todo el cuidado de ese paciente, o en la persona que estemos cuidando, esté todo el mundo como compartiendo frente a eso. Sí, porque estaba pensando yo, de hecho, justo para el Día de la Madre, venía pensando que hay tantos programas que atienden a la persona en situación difícil. Es decir, existe el programa para el chico que consume, existe el programa para los trasplantados, en fin, existe N programas para el adulto mayor, pero la gran pregunta, y yo creo que por eso hay que aquí darle aplausos también a Beatriz, es cómo nosotras, y este es un reto para las que no están acá en Medellín, cómo vamos a crear un programa para nosotras autocuidarnos. Yo creo que esa es la primera reflexión, y es como en el nivel que tú estás, en el programa que estás haciendo, y es quién cuida al cuidador, quién le pregunta: Angie, ven, y tú estás cansada, y eso de cuidar una mascota es agotador. Ah, no, pero es que como ella lo eligió, no. Y viene la palabra que ojalá se nos quede y la quiero volver a repetir, es corresponsabilidad. Tengan claro, y ya lo hemos hablado en privado con algunas de ustedes, las mujeres nunca les vamos a decir que estamos agotadas. Y ojalá les pasen este video después a sus familiares. La mujer cuando ya se vea en un límite, o hasta que ya no la soporten: uy, mamá, el genio ya no te soportamos, está insoportable, echas cantaleta por todo, es porque esa mamá llegó a un límite de que necesita que la apoyen en el cuidado de otros. Ella siempre va a decir: no, sí, puedo, lo hago. Y no duermen. Entonces, ¿qué sacrifica? Pero mira que en este momento nosotros en salud, la gente no debería consultar tanto en salud. Cuando la gente se autocuida, no debe consultar tanto. Pero mira, cuando nosotros en los servicios de urgencias encontramos mujeres o personas con una hemiplegia, con una parálisis facial, con un dolor en un hombro, en una pierna, vamos a mirar, y es que resulta que empezamos a hacer la investigación, se le hacen chequeos, radiografías, exámenes, tomografías, todo lo que usted quiera a nivel médico, y no encontramos nada. Y cuando empezamos a hacer todo ese trabajo psicológico, social, toda esa atención psicosocial que hacemos el psicólogo, el trabajador social, empezamos a notar que es que la mamá tiene un hijo drogadicto, tiene un marido que la golpea, tiene todo y se va a lo físico. Y entonces se va a lo físico, y la señora está somatizando en su organismo. Médicamente se llama así, somatizar. Entonces no es que físicamente, orgánicamente ella esté enferma, simplemente está somatizando una cantidad de problemas sociales que los vemos y los somatiza en su organismo. Súper bien. Yo creo que ya vamos cerrando el tema de
¿qué pasa cuando alguien quiere asumir pues como el tema o alguien no quiere, lo que decíamos ahorita? Eso nos va a llegar en el momento menos esperado. Yo creo que ahora vamos entrando como a la segunda pregunta de cómo se impacta la cotidianidad del cuidador, porque yo creo que ya estábamos desplazando un poquito, entonces como de pronto concentremos la información de lo que hemos conversado sobre este tema para que a todas las personas que nos están viendo les quede muy claro de ese día a día o de su vida normal, qué impacta cuando debo ser cuidador en alguna de las dos situaciones, sea familiar o sea por un tema de salud. Perdón, Beatriz, mientras Beatriz nos ayuda a responder la pregunta, quisiera ver si ellas nos cuentan, para unirlo con lo que veníamos conversando, por qué cosas se han venido sintiendo agotadas en el último tiempo, por qué se han venido sintiendo agotadas en el último tiempo. Preguntémosles a las mamás, porque así nos van a pastelear algunas cositas aquí para conversar. Beatriz, ¿cómo es esa cotidianidad? ¿Cómo yo decidí, ya me monté en la película de, me entregaron 3 perros, tengo 3 bebés y acabo de traer, te voy a poner un caso durísimo que acabé de oír esta semana. No es de las nuestras, pero es otro caso. Una mujer viene desplazada por violencia intraurbana, amenazada, su hijo lo balearon y entonces se viene hacia Medellín a protegerse. Tiene que cuidarlo en casa. ¿Qué se le viene? Bueno, ella puede salir a trabajar y quien debe quedarse a cargo es su esposo. ¿Qué le viene a esa familia? ¿Cuál es la cotidianidad que hoy tiene esa familia, que tiene ese muchacho en esas condiciones? Es un joven de 19 años. Entonces cuéntanos que ese es un caso real, ¿cómo lo asesorarías tú? ¿Qué viene para ellos? Mira, vienen desplazados, o sea, vinieron con las bolsitas literal. Entonces, ¿qué viene para ellos? Bueno, lo primero que tenemos que mirar, cuando tú hablabas ahorita que nosotros en trabajo social de redes sociales, son las redes que nos ayudan a nosotros y son redes de apoyo, son redes de apoyo que nos van a ayudar para este tipo de casos. Generalmente cuando son personas que son desplazadas, acuérdate que ellos por sus derechos, ¿cierto? Por derechos tienen, por desplazamiento, tienen una cantidad de ayudas. Por desplazamiento, entonces hay que acudir a las oficinas de desplazamiento que hay en todas las redes, en todos los municipios. Hay que arrimar a Personería y a la Oficina de Derechos Humanos, donde les dan toda la asesoría sobre ese desplazamiento. Segundo, ella tiene una cantidad de dificultades porque está cuidando un paciente que es su hijo en casa, ¿cierto? Es mirar las condiciones económicas que tiene esta señora, ¿cierto? Lo que le va a generar mucho estrés, porque además de tener problemas económicos, va a tener problemas de dificultad de acceso a la salud. Entonces, es muy importante que ella, si está ubicada en la ciudad de Medellín, pues se vaya desplazando hacia dónde tiene que ir ella para que la orienten en la parte de salud. Ustedes saben que existen las IPS, que son las instituciones prestadoras del servicio, donde deben desplazarse las personas, que son las unidades intermedias o los hospitales más cercanos donde deben llevar allá. Si esta señora tiene dificultades, porque el paciente, tú me decías que lo habían baleado, y está baleado y está ahí, va a necesitar de pronto unos que llamamos aditamentos. Los aditamentos son, por ejemplo, la silla de ruedas, la camita especial que va a tener, todo esto, eso no está en el POS, o sea, no tienen derecho, digámoslo así, siempre y cuando no sea funcional. Funcional quiere decir que él necesita su sillita de ruedas para él poderse sentar y movilizar. Ahí sí se lo dan. Y hay unas condiciones que cuando son por accidente de tránsito, tienen obligación de darle sus aditamentos. Él debe salir de la clínica con sus aditamentos. Pero las personas no se pueden decir, yo estoy incapacitada porque no tengo una cama hospitalaria. Entonces hay unas partes, unos sitios, unos lugares donde la gente se puede movilizar y arrendar o alquilar estas camas porque son muy costosas. Entonces se las pueden alquilar por 50.000 pesos mensual.
o una silla de ruedas, ¿cierto? Siempre y cuando no tenga ya las posibilidades económicas. O sea, que hay unos recursos donde los cuidadores pueden acudir para ayudarse un poco en esa situación y se minimice un poco esa parte emocional, esa angustia de esa familia por lo que están viviendo con su paciente que está enfermo. O sea que ya en este otro ámbito la cotidianidad puede cambiar y yo me voy a unir en que definitivamente aquí las redes de apoyo son claves. ¿Qué ocurre? Cuando una mujer tiene que cuidar de un hijo que no está, o en fin, un adolescente, en fin, alguien que no está en esa situación de enfermedad, como que se mete hacia la casa y no llama a nadie, y no, esto me tocó a mí sola. Y me encanta toda esa descripción que hace Beatriz, porque quiere decir que en el afuera hay muchas personas que nos ayudan. A mí voy a poner, utilizando como a quien cuidas tú, tu ejemplo, María, que yo veo que ocurre alguna situación con una mascota y en Facebook, o sea, en las redes sociales actuales, la gente corre y lo ayudan. ¿Qué ocurre? Porque nosotros no hemos aprendido a movernos, y creo que es el reto que Beatriz nos está dejando. ¿Cómo llamar? A veces yo digo, ay, pero no, es que yo no tengo con qué dejar el niño. Tenemos casos de nuestras mamás, hay varias que llegan y las trasladan, el esposo se tuvo que trasladar, ellas hacían el negocio con nosotros en esta región y se fueron para otra, son solitas, son nuevas en ese nuevo territorio, su red de apoyo se perdió, ya no está mamá, ya no está nadie, tíos, primos, no hay nadie. Lo que ella tiene que es vincularse con la comunidad y comenzar a ver, ay, que aquí hay un preescolar comunitario, se puede. Algo bienestar familiar. Aquí hay una señora que cuida niños y le va bien, es empezar a apoyarse, porque si nos enclaustramos siempre vamos a tener, la verdad, Beatriz y María, siempre va a haber excusas para estar en una zona de confort. El discurso del cuidador puede acomodarse, porque es que no lo hemos visto desde la otra perspectiva. Yo para qué consigo trabajo, no es que como a mí me toca cuidar a no sé quién. Y tenemos mujeres para que eso no se les convierta en excusa. Uno no debe dejar de crecer por cuidar a otro. Uno, y me encantó lo que dijo Beatriz, uno se necesita a uno mismo. Si uno crece, uno está bien. De hecho, hay todo un tema frente a la niñez que dice que cuando la mamá se repliega o no quiere estar, o sea, se disminuye ella misma para no apoyar a su hijo, le está dando un peor ejemplo, ¿sabían ustedes? Pero cuando sus hijos, mujeres y sus hijas las ven felices, es el mejor ejemplo. Un cuidador aburrido, un cuidador triste, enferma, agota. La comida no alimenta. O cómo quedará hecho un almuerzo bien con rabia, y ya vienen estos muchachitos y este señor a almorzar. Entonces, un cuidador que pone a disposición transforma su entorno. Hay una cosa muy importante y es, hay un elemento que es básico en todo ese cuidado y es el amor. El amor con que yo estoy cuidando, eso es lo básico para lo que vaya a cuidar, ¿cierto? Hay ejemplos muy lindos que a pesar de su condición humana, física, que tiene el ser, cuando hay tanto amor, esa persona vive y sobrevive. Hemos encontrado ejemplos en la clínica de pacientes que neurológicamente están mal en la clínica, pero vemos cuando llegan y uno les recomienda estar en casa por el cuidado, porque escuchan voces, porque la gente empieza a dar una evolución. Entonces el amor es muy importante en todo el cuidado que debemos tener con todas las personas que cuidamos al lado. Muy bien. Angie, ¿hay alguna participación? Listo, muy bien. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de cómo planear ese cuidado. ¿Yo qué debo de hacer? Pues yo creo que Beatriz ya nos diste unas pistas. Sí, Primero, entonces recurrir a esas herramientas que el Estado. Vean, este es un país de derechos y deberes, ¿sí? No solo tenemos, a veces nos da temor exigir y pedir nuestros derechos frente al tema de salud, que es un mito y que Beatriz más que nadie lo sabe. Entonces es como yo también, ay, no hay un medicamento que no me quieren dar, revise, mire, apóyese. Yo creo que definitivamente las redes de animalistas nos están dando unos ejemplos de cómo ellos están logrando sacar adelante el cuidado de las mascotas, y nosotros no lo hemos entendido entre nosotros mismos, cómo cuidarnos, cómo protegernos. Beatriz, cómo planear, por ejemplo, la llevada a la revisión médica, como para que a mí no me altere mi cotidianidad. ¿Cómo crees que digamos, listo, hay que llevar a este muchacho que le estén cambiando las vendas o no sé, X cosa? ¿Cómo planea esa mamá para que no se le vaya el día solo en esa actividad? ¿Cómo crees? Bueno, hay una de las cosas y es cuando uno planea, ustedes saben que por la CPS no tienen, o sea, derecho al transporte, digámoslo así, si no tiene una condición
digámoslo, que el paciente está discapacitado total, que lo den un transporte. Eso no lo hay. Entonces la persona tiene que planear, organizar con sus familiares. Hay una cosa muy importante y es movilizar la red de apoyo familiar. Es muy importante esa movilización de la red de apoyo. Si yo tengo mi negocio y resulta que tengo que llevar a mi papá a una cita, inmediatamente yo llamo a mi hermana, llamo a otra persona que me ayude con esa cita para yo evitar y no tener que sacrificar mi negocio en ese momento, que es lo que me está generando unos permiso en el ingresos trabajo. o un permiso en el trabajo. Entonces, generalmente, porque se vuelven a veces los cuidadores muy posesivos, que si ellos solos son los que van, no entiende el otro que va a llevar al familiar. Entonces, mira que eso es también importante. puede pasar, Beatriz, que puede uno tener la siguiente situación: es que si yo no lo cuido, nadie lo va a cuidar como yo lo cuido. Eso es verdad. Entonces empieza a surgir delegar. una actitud de no delegar, que de eso hablamos en la TweetCamp pasada. Entonces empiezo a sufrir el síndrome de Ubris, porque yo soy la única que lo sé hacer. Así es. Entonces muchas personas, cuando uno está cercano a una situación de esas, uno dice, pero ¿por qué está tan desgastada? Si hay Claro. muchas, entonces Personas. la familia es numerosa. Y si uno va y conversa con el hermano, con la prima, le dicen a uno, no, es que, voy a poner cualquier nombre, Marta. No, es que Marta no deja que nadie se le acerque a mi papá, Así es. porque como, Sí, como ella es la única que sabe cómo le gusta, cómo no sé qué, que la gelatina, que cómo lo acomoda en la cama, o sea, Marta es la única que lo sabe, entonces por eso Marta es la única que lo hace. Eso sí, es verdad, y eso lo vemos a diario, por ejemplo, en la clínica, lo vemos permanentemente en familiares, la hija que vive con la mamá, la soltera que vive con la mamá, entonces ella No es la la suelta. única que lo sabe. Entonces, esto es lo que va, en vez de unir la familia, lo que hace es distanciarla, y vemos cómo nos toca a intervenir ese grupo familiar porque distancia. El mismo cansancio de una familia también hace que haya abandono del paciente y del cuidado de ese paciente. Entonces, cuando hay tanto agotamiento, lo dejan abandonado. Entonces ya ninguno quiere ir a la clínica a visitar a ese paciente. Entonces también sucede ese visto fenómeno. abandonos? Claro, se ven abandonos donde tenemos que decirle, vea, familia, este paciente está de alta, ¿quién va a venir por él? Y a veces pasa 1 y 2 días que nadie quiere ir por el paciente. Entonces es lamentable porque son síntomas de personas que se dedican totalmente a cuidar a ese paciente, pero se agotan tanto que a lo último se genera un abandono. Yo considero que para planear el cuidado o planear ser cuidador, yo me lo imagino tipo planeador, o sea, son 7 días de la Turnos. semana, Ok. 7, 8 días de la semana, 7 días de la Sí. semana. Entonces, ¿quién va a estar? Ya me estoy confundiendo yo con los días de la semana. Se hasta ahora. recomiendan. ¿Cómo turnos en la clínica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, el lunes quién, el martes quién, Sí. o yo todas las mañanas, quién toda la tarde, quién en los fines de semana, Ok. porque yo creo que uno empieza en una situación donde, claro, porque me imagino yo que puede pasar el abandono, Claro. porque el único que se hizo cargo de la persona en estado de discapacidad o porque no puede valerse por sí mismo, por la edad, o porque es un niño, está ya tan agotado que no se vale ni por él mismo ya, o sea, ya él empieza a ser en la otra posición, ya deja de ser cuidador para también volverse Requerir cuidado. una persona que no puede valerse por sí misma. Entonces, claro, eso cansa. Esa es Esa una de las labores cosas que deben más planear. cansa. Esa es una de las cosas que deben planear. ¿Quién? O sea, por días, la gente que labora en el día, cómo va a ser en la noche. O sea, es turnarse, hacer como turnos, digámoslo así, para que la gente, y no solamente cuando la persona está hospitalizada, cuando el paciente uno da recomendaciones, cuando va a casa deben hacer lo mismo. O sea, no dejar solamente con el que vive ahí el del cuidado, sino que la familia se debe estar turnando en eso, haciendo turnos de cuidado para que no haya ese agotamiento. Lo mismo pasa planear los medicamentos, planear el baño, planear el alimento, todo eso lo debe planear, el medicamento, la cita. Casi que la gente uno le enseña que debe hacer como un plan para que no se haga tan difícil. Y siempre cuando hacemos esto con amor, pues se hace menos difícil. Claro que Claro, sí. pero yo creo que también hay algo que añadir a ese proceso de planeación, y es que quien está siendo cuidado, o sea, llamémoslo, a esa persona que requiere de atención, también hay que educarlo. ¿Por qué?
porque si el abuelo que todavía tiene cierta, solo se acostumbró a que tenía que ser la sobrinita tal, no, es también enseñarle a quien, o el hijo que se le porta mal a la niñera y si no lo cuida X persona, es decir, porque nosotros hemos mal acostumbrado a quienes cuidamos y les decimos, si yo no lo cuido, nadie lo cuida igual, que es la frase que utilizamos y eso es Wendy saliendo ahí con toda diciendo yo cargo todo, entonces es cómo yo logro a la persona que yo cuido también entienda que hoy me toca a mí, mañana viene la abuela, ya le hará con un poquito más de dulce, este será diferente, esta es más fuertecita y lo jala, pero esta le habla más dulce, porque si no la planeación se cae. Tuvimos el planeador, planeamos cómo vamos a hacer todo y ay no, es que no, él como él toda la noche la llamas a usted y termina la persona recayendo ahí. Entonces es también explicarle, mire, esta noche va a venir tal persona, es diferente, no es mi mismo estilo de la persona y él ya disfrutará cuando le toque la que realmente es de eso, porque si no la planeación se cae a pique en eso. Y lo otro, en el caso de mamás nuestras, definitivamente no comiencen a sacrificar ni su tiempo, que es el de ustedes, porque dicen, no, es que si yo tengo un espaciecito por ahí que era el que dedicaba para irme a organizar a la peluquería o para almorzar, hay cuidadores, Beatriz, y tú me ayudarás a soportar, que se alimentan mal o están desnutridos, sí, porque es que como había que, no sé qué. O estoy corriendo, es que primero es la persona que necesita el cuidado, a mí no tengo hambre, no es que con solo que mi papá coma ya me quitó el hambre. Sí. Ya, o sea, porque claro, como están tan ocupados en generarle bienestar a otros, no se generan bienestar a sí mismos. Cuando tú decías, Linis, todos esos componentes que pueden afectar la planeación, yo creo que cuando estemos en una situación como esa, por ejemplo, si nos vamos para el tema de la salud, yo que aconsejo, busquemos una asesoría, porque muchas veces suponemos que es muy fácil ir a cuidar el abuelo que lo operaron de un riñón, entonces no, eso es fácil, eso porque uno escucha en la familia y en las tías, eso es durito los primeros 3 días, después le cogemos el ritmo. Yo considero que eso no es tan sencillo, que hemos de buscar una asesoría, porque es que esos 3 días duritos no son duritos, o sea, es durito mucho tiempo más, y yo creo que también generar conciencia, tanto, como decía Lina, en el que está siendo cuidado como en los cuidadores, porque también a veces sufrimos muchos grados de inconsciencia. Si yo soy el cuidador, no, como mi hermana la que está sin trabajo, ella la que tiene tiempo, claro, porque nos paramos en posiciones donde es muy fácil recargar al otro. Y si yo soy el cuidado, ¿qué digo? No, es que yo solamente le tengo confianza a Lina. Entonces de Lina me dejó bañar, de Lina tal cosa. Entonces yo creo que uno no solamente busca asesoría psicológica porque realmente tengamos un problema psicológico. Yo creo que hasta en estas cosas que en la mayoría de ocasiones subestimamos y consideramos que es muy simple, es muy bueno ir a tocar esa puertecita como en las entidades que tú trabajas, Beatriz. Mira, por ejemplo, nosotros a raíz de lo que tú estás diciendo, vimos la necesidad de empezar a formar cuidadores familiares, o sea, personas que no tienen nada de capacitación en un cuidado. Entonces empezamos a formarlos para que la gente no llene las urgencias de una clínica porque un paciente tosió muy fuerte y se les asfixió, sino que aprendan a hacer ese manejo, que un paciente está escarado, porque los pacientes se escaran, o sea, les dan las llagas, porque no les hacen cambio de posición, todo eso se les va enseñando, porque un paciente los maltratan, o sea, encontramos cómo los que están cuidando los maltratan, entonces los dejan caer. Entonces, todo eso lo empezamos a formar y por eso vimos esa necesidad de capacitar. Por eso estamos capacitando a esos cuidadores familiares para que ellos aprendan y hagan un buen manejo. Y también una doble función de responsabilidad social, cosa que a ellos los capacitamos para que cuiden su paciente. Cuando esta persona fallece o se mejora, entonces, ¿qué hace? Esos cuidadores familiares que capacitamos van a servir para cuidar a otros pacientes que tenemos en la clínica. Entonces, mire que se hace doble función. Entonces, ellos sí pueden buscar soluciones en otros lados. Yo creo que... Te quería decir que algo que me surgió aquí, uno tenía la vida planeada para cuidar las personas. Como dijiste tú, Angie, esposo, no sé qué, un montón de gente. La mayoría de las mamás de Nueva Venta, las mamás líderes, cuidan a un montón de gente. Sí. Beatriz, y resulta, porque viene la otra planeación, listo, yo ya sé cómo, yo toda feliz y no importa, yo cuido a un montón de gente, hasta tengo mascotas y todo. Ya no hay mascotas,
fallece aquel enfermo que cuidaba, ¿cómo? Porque es que una cosa es planear, o sea, los que saben cuidar planean, pero cuando ya se retira, ¿qué ocurre? Tú que tienes más experiencia, ¿qué procesos de duelo y también cómo deben acompañarse? Porque el cuidado tiene un fin, ¿sabían ustedes? El cuidado no es toda la vida, el acompañamiento sí, y el amor, pero el cuidado que nosotros tenemos entre seres humanos y seres vivos termina algún día. Nos pasó ahora con una de nuestras mamás y nos está viendo, que perdió su perrito y no iba a poder, el dolor era grande, ella estaba llorando, porque era el perrito que la había acompañado muchos años. Entonces, a veces, y eso no se lo han dicho a las mamás, porque la mamá cómo elabora el duelo cuando un hijo, yo tengo una mamá ahora conocida que tiene que elaborar un duelo porque un hijo se va, pues, se va a ir para algo bueno, pero ella lo cuidó toda la vida, o la mascota pasó algo. ¿Qué ocurre en mis planes y en mi proyecto de vida para las dos? O María, ¿qué ocurriría para 90 de las mamás? ¿O qué ocurriría en una mujer? ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurre en ese duelo? Ya se me fue a quien yo cuidaba y ahora. Sí, mira, nosotros inclusive en esa capacitación que hacemos a cuidadores trabajamos mucho el duelo, porque el duelo, como tú dices, no solamente es para el que fallece, el duelo puede ser la pérdida de algo, siempre la pérdida de algo, ¿cierto? La separación de una pareja, la pérdida de una mascota, ellas que trabajan en ventas, por ejemplo, las mamás que ustedes manejan, que trabajan en ventas, me fue mal y perdí una venta hoy que tenía pensado hacerlo más, la venta mayor hoy y no la logré hacer, para mí es un duelo. Entonces, ¿cómo manejar esas cosas que no me afecten? Porque ustedes saben que hay duelos congelados y los duelos congelados van generando crisis en una persona hasta que se van volviendo neuróticas, psicóticas, terminan en un hospital mental. Las acumuladoras, ¿qué son? Las personas acumuladoras, ¿qué son? Son personas que nunca elaboraron duelos. Entonces, nunca elaboraron duelos y se vuelven acumuladoras, y eso son enfermedades de la mente que las tenemos que ir trabajando. Entonces, siempre debemos acudir. Cuando vemos que estos duelos no los vamos elaborando, no somos capaces de asimilarlo, entonces acudamos ayudas psicológicas. En Medellín, por ejemplo, acá tenemos la unidad de duelo del San Vicente, que es espectacular. Manejan duelos con niños, con adultos, con adolescentes, y uno va allá y usted hace todo ese trabajo. Ustedes saben que manejamos duelos anticipados. Cuando tenemos un paciente que es terminal es cuando una persona tiene una enfermedad como un cáncer, empezamos a hacer un duelo anticipado, a trabajar con esa persona para que cuando esta persona fallezca ya haya asimilado el duelo. Entonces, esos son duelos anticipados que se pueden ir trabajando también. Entonces, hay que acudir para pedir ayuda psicológica para que nos ayuden a elaborar eso y no se nos convierta en una enfermedad neurótica o psicótica. Claro ¿Cierto? que Que es sí. peor. Yo creería que esto que dice Beatriz aplica mucho cuando uno está en un estado, pues que la limitación es algo de salud o ya un nivel pues muy alto. O por ejemplo en el cuidado familiar, cuando es el abuelo que ya tiene 87 años, entonces ha sufrido infinidad de cosas. Pero si nos vamos de pronto un poquitico más a la vida cotidiana de nuestras mamás líderes, yo creo que ese duelo para dejar de ser cuidadores, ser consciente que el otro lo va a poder hacer, porque ¿qué es lo que primero pensamos cuando nosotros somos cuidadores y vamos a dejar de serlo? Él no va a ser capaz sin mí. No, y ahora ¿quién le va a dar no sé qué, el desayuno, quién lo va a llevar? Yo creo que lo primero que debemos de hacer es concientizarnos que el otro lo puede hacer, démosle la oportunidad de que él se desarrolle y lo haga. Pasa mucho y lo veo en las mamás cuando de pronto son de menores de 25 años o son muy sardinitas que dicen, no, yo no soy capaz de llevar a mi hijo a la guardería. ¿Qué pesar mi niño a los 3 años en una guardería? No, qué pesar no, o sea, si supieran el beneficio que tiene llevar un niño desde muy corta a una guardería, no dirían eso, pero no lo dicen por el amor que tienen por su hijo, es ese sufrimiento de yo soy la que voy a dejar de estar pendiente de él, voy a tener que desprenderme de ese cuidado. Entonces yo creo que para nosotros ya como en nuestro rol es ser muy conscientes de eso, o sea, yo creo que también es enfocarnos. Cada uno elegimos cuál es nuestro negocio y yo hoy elegí estar acá. Tengo que poner todo de mí para que esto funcione, entonces tendré que hacer duelos porque en este momento no podré estar
cuidando a mi abuelo que lo acabaron de traer de la clínica, no lo voy a poder estar haciendo, voy a tener que estar yo. Entonces, ¿a quiénes activo yo? Mi red de apoyo. ¿A quién tengo yo cercano para hacerlo? Salgo de mi trabajo, voy y visito a mi abuelo 1 hora. Soy consciente que no puedo estar todo el día. Yo creo que eso también es como tener desprendimiento. Yo creo que somos apegados a muchísimas cosas que no nos permiten evolucionar. Ya si la situación es muy crítica como algo de salud, ya ahí la planeación tiene que cambiar y yo creo que ahí la red de apoyo tiene que funcionar diferente, pero cuando ya nos vamos a temas familiares, yo creo que es generar conciencia y desapegos, porque a veces creemos que si no lo hacemos o no estamos ahí, el otro va a desfallecer y cada persona también tiene su forma de cómo valerse. Yo creo que ahí es generar, Lina, conciencia y Beatriz. Muy bien, y yo creo que ya para que lo vamos conectando, ¿hay participación o estamos ahí en...? Antes, muy bien. vas para la última parte. Eso, para que vamos pasando. Yo creo que acá yo he cogido como 2 ideas, podemos llamarlo así. Yo creo que si nos vamos al tema porque la planeación para mí me parece súper importante y más para nuestro negocio, y yo creo que no solo nuestro negocio, para todo lo que hagamos en nuestra vida. Yo creo que acá cogí 2 ideas que me parecieron muy aportantes e importantes. Para que la planeación sea exitosa, en el caso familiar, de cómo yo manejo la cuidada del bebé, del no sé qué, del sobrino, es la corresponsabilidad. Yo creo que si yo soy consciente de ser corresponsable con otros y de aprender a delegar, entonces pueden ir a los fascículos, hacemos publicidad política pagada, van a los fascículos, leen ese documento, van a encontrar qué puedo hacer para que eso suceda y así la planeación podrá funcionar y podrá ser exitosa, lo cual me llevará a ser un cuidador y también estar en mi negocio, o sea, poder tener ese justo medio. Pero si yo voy al caso de Beatriz, desde lo que ella nos está contando de temas ya en estados de discapacidad o enfermedad, para mí la planeación es exitosa si en el momento que me hagan la llamada, como decía Lina ahorita, me hacen la llamada y me dicen, hoy empiezas a ser cuidador en una situación como esa, no nos dé pena. El psicólogo no solamente lo necesitamos cuando realmente estemos pasando por una crisis emocional fuerte, busquemos al psicólogo que nos está ofreciendo la entidad, el hospital, el establecimiento, toquemos la puerta y digámosle, venga, es la primera vez que lo hago, ¿cómo lo hago? Y esa persona será como Beatriz, que nos dirá, qué duelos tendremos que hacer, qué situaciones tendremos que afrontar y dónde podemos acudir. Lo que decías de la camilla, yo no tenía ni idea que uno podía alquilar una camilla y que costaba 50.000 pesos en promedio mensual. Y uno es sufriendo porque entonces ¿dónde acuesto al abuelo? ¿Dónde acuesto a no sé quién? Entonces como que también toquemos la puerta para que esa planeación que hacemos con nuestra familia sea exitosa. Sí, eso está bien. Muy bien. Entonces, el ser cuidador, ¿cómo impacta un negocio de una mamá como Novaventas? Yo quiero hacer un encuadre antes de transitar. Antes de que lleguemos, Lina, a esa parte, qué rico que de pronto alguna de las mamás que estén nos diga eso, o sea, nos cuente ella con lo que ha escuchado en este momento, con lo que conoce o con sus vivencias, ella que considera al ser cuidador, cómo impacta su negocio, para que de pronto vamos mirando... Miren, algo que yo creo que este tema sensibiliza frente a quien está cuidando, o sea, ahora yo creo que vamos a estar más solidarias entre nosotras mismas y yo creo que esa es una invitación al escuchar las historias de Beatriz, al conectarnos, porque imagínate, Beatriz, que en el ejercicio que hemos hecho de compartir a veces nos decían, no, es que yo tengo varias compañeras que son mal geniadas y es súper maluco, llegan con un zapato de uno y otro de otro, llegan sin bañarse. Y lo que primero hacemos todos los seres humanos es juzgar y señalar y decir, sí ven, pero cuando uno devela esta realidad, y creo que ese es el objetivo de que esta realidad se devele para nosotros, es nosotros hemos logrado solidarizarnos y entender, ya no la puedo cuestionar. Muy seguramente esa mamá hasta puede estar teniendo un padecimiento ya psiquiátrico, porque ellas me dicen que salen con unas cosas, claro, perdón, interrumpo, Angie, dale. Tenemos una participación de Ruby Milena Vázquez que nos dice, debemos cambiar nuestro pensamiento para lograr que las cosas nos salgan como queremos. Muy bien. Entonces yo creo que si nosotros, así como ella dice, si yo empiezo a mirar el otro desde esa bondad o esa misericordia de verlo y decir, venga, yo le pregunto, ¿usted a cuántas personas? Miren, yo he hecho el ejercicio y cuando dicen, ven, ¿a quién te toca cuidar? Y hacen una lista y dice, pues
con razón, antes No viene tienes tiempo caminando. para ti. O sea, cuando una persona a ustedes ya les ve cierto desajustes, cuando, ¿y hoy por qué se te olvidó bañarte? No es porque no tenga agua, ni es porque esté en extrema pobreza, es porque esa persona ha estado pendiente de un montón de personas y se está empezando a olvidar de sí misma. Y yo creo que eso es importante antes de esto último, es la persona más importante es la que cuida, no el que está mal. Porque si el que cuida está mal, ¿a quién va a cuidar? O sea, No si la cuida. mamá del niño está mal, deprimida, triste, pues el niño se va a accidentar. Imagínense una situación, una mamá discute con su esposo, tiene que ir a recoger a su hija en la moto y casi se accidenta en la moto. Esta cuidadora no fue consciente. Esta cuidadora tiene que protegerse a sí misma porque imagínate lo que hubiera podido ocurrir por una situación, solo una situación emocional ocurrida, ¿ya? Y no estamos hablando de un desgaste de cuidar a un enfermo. Entonces yo creo que en el caso de las mamás el reto que viene es cómo no perder, para que lo resolvamos, cómo no perder productividad, cómo hacer que la autoestima no decaiga y cómo seguir creciendo. Y algo que tú nos hiciste caer en cuenta, María, y es, mujeres, nos tocó renunciar a procesos de cuidado, porque estamos aferradas a cosas que otros nos podrían ayudar. Una de nuestras mejores mamás líderes lo hace con sus mamás multiplicadoras, que no tiene quien le cuide a los niños, camina y se va con ellas de la mano. Imagínate, Beatriz, se va con ellas de la mano en el barrio y dice, ve, aquí se lo reciben, y le consigue cupo. Exactamente. Entonces quiere decir, nosotras la verdad nos damos muchas excusas. La idea, chicas y mujeres, no nos demos más excusas. Busquemos a la persona que nos pueda cuidar, porque este negocio la requiere, pero sobre todo ustedes se requieren a sí mismas. Yo me he encontrado muchas mujeres olvidadas. Imagínense, son súper exitosas en el negocio, buenas familias y en un olvido propio. No, la mujer más importante son ustedes, porque imagínate, ellas son referentes para muchas más mujeres. Entonces, ¿qué van a pensar? Mi líder mantiene deprimida, enojada. Entonces, yo creo que... No, mi líder, no sé, está desarreglada, se pone un zapato de un color y el otro del otro, porque pasa, eso ha sucedido realmente. Y entonces, ¿qué empezamos a generar en esa red? Empezamos a generar sin querer una desmotivación, perdemos credibilidad y se nos empieza a armar un mundo por no cuidarnos nosotros. Es que yo pienso, Lina, que yo creo que los seres humanos tenemos ese comportamiento. Estamos dados al otro. Muy pocas personas tienen ese egoísmo, porque el egoísmo no es malo. En ocasiones tenemos que ser egoístas, primero yo para poder estar para otros, pero en la mayoría de casos, y yo creo que es mucho de la cultura colombiana, estamos dados a otros. Me le preguntan, ¿tú cómo eres feliz? Yo soy feliz si veo a mi hijo feliz. No, ¿tú cómo eres feliz? Entonces uno hasta la felicidad la traslada al otro. No, yo soy feliz si, a lo más coloquial que tenemos, porque hasta yo pensaría, pues no soy mamá, pero yo considero que el día que yo sea mamá lo voy a sentir. No es que a mí no me da hambre, yo solamente era mi hijo que come ya. No, si tú no comes, pues entonces ¿cómo vas a cuidar a tu hijo y cómo lo vas a seguir pues dándole la alimentación? O sea, no, va a llegar un momento donde no vas a estar. Entonces yo creo que el ser cuidador, Lina, yo creo que el mensaje también hoy es, primero cuidémonos a nosotras mismas, o nosotros mismos, porque acá también estamos acompañados de algunos chicos, entonces primero somos nosotros, y yo creo que si no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar a nadie, y tener el derecho de decir no, no siempre vamos a poder decir sí. Entonces, como yo soy la que tengo mi negocio independiente con Nova Venta, entonces mi familia considera que yo soy la que más tiempo tengo. Porque como yo manejo mi tiempo, yo ya conozco mis mamás empresarias, conozco mi barrio, sé cómo trabajo con la gerente de zona que tengo en mi zona. Entonces, como mi familia supone que entonces yo manejo muy bien mi tiempo, entonces a mí la que me van a recargar, no. Hagamos de cuenta que todos estamos en la misma tónica, tenemos como entre comillas que cumplir un horario, entonces venga cómo nos vamos a distribuir esto para que no sea un solo peso para mí. Y por ejemplo, en nuestro caso, para Nova Venta nos pasa mucho, es con los niños menores. Entonces es ese susto de dejarlos. Yo creo que también hay límites, esa renuncia, o sea,
Los niños no les va a pasar nada en la guardería, antes van a ganar mucho, muy rico, sí, que podamos cuidar a nuestros hijos hasta los 5 años, que es lo que uno más escucha, porque uno lo que más escucha en las mamás, y lo digo también porque pasa en mi familia, es hay que estar los primeros 5 años de vida con ellos, porque es que ahí se les forma el carácter, los valores y que los aprenda de mí, no. Si los llevamos a una guardería hay personas especializadas para eso, claro. y también llegan, aunque no son familias, llegan a ser una red de apoyo para mí, para la formación o el crecimiento de mis hijos. Entonces yo creo que es desprendernos también de muchas cosas. Exactamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Que ya yo creo que ya nos llegó la hora del cierre. Hay algo que es un tema que no tocamos para no ser tan cantaletosos, que yo no hago sino hablar de mamá multiplicadora, y creo que a veces el hecho de estar cuidando tanto, la mamá multiplicadora, Beatriz, es la que está por debajo de la mamá líder y que hace parte del equipo. Resulta que tenemos una resistencia muchas veces a la que la mamá líder no tenga su mamá multiplicadora, porque es una obsesión, vuelve y juega el tema del cuidado. Liberen un poquito eso de querer controlar, porque les aseguro, si alguien va a hacer que ustedes crezcan y puedan apoyarse, miren, uno tener mamás multiplicadoras es como tener un grupo de amigas de apoyo, una pista que después, ojalá una idea loca que tengo por ahí que después la hablaremos es, imagínense hipotéticamente que ustedes tienen una red poderosa de mamá multiplicadora y de una mamá empresaria que es cercana y empiezan, vamos a sacar como equipo adelante este negocio y una dice, listo, imagínense, hacemos un planeador, hoy usted cuida y las otras trabajamos y se van rotando. Ustedes imaginan el impacto, o hoy tú preparas los almuerzos y todas te compramos, cómo ustedes van creando comunidad. No podemos, yo creo que esa es la palabra porque nosotros nos la enseñaron así en la universidad, las redes sociales, que hoy son las virtuales, se llaman esas redes de apoyo. Cuando las mujeres nos conectamos, y eso se ha demostrado y lo pueden consultar en internet, es poderoso. Conéctense con otras mujeres y verán cómo cuidan entre ustedes mismas sus hijos, se alimentan mejor. De hecho hay un grupo, no recuerdo de dónde, que ya, en Chile, se están uniendo de a 10, 15 familias, ponen el presupuesto familiar que tienen y les hacen grandes descuentos en los supermercados y en la plaza de mercado. Están mejorando la alimentación porque están accediendo, por ejemplo, a pescado, a frutas y verduras que no accedían y se alimentan mejor. Esa es una estrategia. ¿Cómo lo pueden? Ustedes tienen mujeres que conocen con sus mamás empresarias. Las redes de apoyo se construyen en confianza. Si yo no le saludo a mi vecina, yo no le puedo decir, ay vecina, echarle un ojito, o aquí te dejo la llave y estás entrando, lo que Beatriz nos decía ahora al principio. Yo no puedo creerme la superheroína que todo lo hace. Yo creo que las mujeres de Nueva Venta, que somos una red muy poderosa, hasta con nuestras gerentes y esta invitación, porque yo creo que hasta las gerentes pueden vivir esta situación, cómo nos apoyamos, hasta en situaciones emocionales. Venga, hoy antes de empezar el encuentro hablemos, cómo nos sentimos. Bueno, un pequeño red de apoyo, hablamos, no, es que yo tengo una dificultad con un adolescente, ay no, yo lo solucioné así, yo lo llevé a tal parte. Entre nosotras mismas están las soluciones, pero si yo me callo mis problemas, nadie los va a saber. Pero en cambio si yo los comparto, entonces creo, mujeres, que este negocio va a crecer, ustedes van a llegar a los niveles superiores cuando aprendamos a apoyarnos, ahora sí en redes de mujeres. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Yo creo que hoy hemos aprendido qué es ser cuidador, porque yo creo que el concepto era muy ambiguo y hoy se ha ampliado demasiado y más desde 2 puntos de vista, porque al fin y al cabo en algún momento nos va a tocar, o nos ha tocado o nos está tocando, o nos van a cuidar, o nos van a cuidar a nosotros. Entonces, ¿cuál es ese mensaje realmente? Ser conscientes de cómo ser cuidador, o si estoy siendo cuidador, cómo estoy siendo cuidador, y si estoy siendo cuidado, cómo actúo como cuidado, cómo actúo en esa posición, porque yo creo que el crecimiento no lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer en conjunto, sea con mamá multiplicadora, con esposo que me apoya, con hijos, sobrinos, con el que sea. Todos nosotros crecemos en conjunto. Entonces, ¿cuál es esa conciencia que generamos para que cuando tengamos un momento de ser cuidador o ser cuidados,
¿Cómo vamos a aportar? ¿Cuál va a ser ese granito de arena que yo voy a poner para que funcione? Y no solamente por el impacto positivo hacia el negocio como mamá líder, Nova Venta, o el negocio como Nova Venta como tal, también cómo lo hago yo para el beneficio mío, porque es que no puedo dejar de pensar en mí. Tenemos que tener muy claro que primero tenemos que ser nosotros para poder estar bien para otros. Si no estoy bien, pues nunca, no va a pasar de ahí, o sea, no voy a poder cuidar a otros. Entonces yo creo que es ser muy consciente y busquemos, toquemos puertas, busquemos ayuda, no nos dé pena, no pues que sentirnos mal, no. O sea, yo creo que si las cosas están es para utilizarlas, si las personas están es para conversar con ellas y no quedarnos con las cosas. Sí, es muy importante reforzar siempre ese autocuidado, autocuidado en familia, autocuidado con amigos, autocuidado con vecinos, o sea, siempre reforzar ese autocuidado que es lo que hace que nosotros, como tú decías, crezcamos cada día más. Muy bien, Beatriz, muchas gracias por haber estado acá. Beatriz es una mujer que literalmente se la guerrea por los cuidadores acá en Medellín, en un sistema que a veces no es tan sencillo. Si ella lo ha hecho, ustedes mismas lo pueden construir y esa es la invitación. Ustedes pueden construir sus propias redes de apoyo para que entre todas cuidemos. Miren, el mayor reto, yo creo que me corrige Glory que está por allá que escondida, y es el mayor reto que tiene Nova Venta es cuidar a sus familias. Entonces ayúdennos a seguir cuidando. Yo creo que este negocio lo que promueve es eso, no promueve otro tipo de cosas. Entonces cuiden sus familias, con otras mujeres uno lo hace más fácil, ¿cierto? Beatriz, que en reto es más sencillo. Entonces las invito, qué bueno que se hayan quedado los problemas técnicos, eso hace parte de todos los procesos, pero aquí tenemos unos artistas, gracias Andrés, gracias Manuel en mente por la ayuda que son, Angie que está ahí pendiente de lo que nos escriban, no, muchas gracias. Glory que se nos estresó. No, pero Glory, todo salió bien. Un cuidador tiene que estar Muchas tranquilo de que todo, tú nos cuidaste bien. Sí. Listo, no sé, un abrazo Muchas para todos. gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias. Chao. Bien.